Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos hoy con un tema discutible pero más que interesante. ¿Se puede medir el carisma? En realidad es algo tan subjetivo como decir qué bandas te gustan, cuáles son tus guitarristas favoritos o qué te gusta hacer cuando te encuentras a solas y nadie te ve. Pero para mí, todos los que mencionaré tienen una cualidad en común, aunque algunos sean totalmente distintos en todo lo demás. Su liderazgo natural, sin pretenderlo, sin que nunca hayan mostrado una voluntad de mandar y ser portavoces de una generación. Por supuesto, su actitud ante la vida, sus frases más brillantes, sus anécdotas más desquiciadas e incluso su imagen personal también me ha influido para que estén aquí. En cuanto a su música, todos me parecen maravillosos, por supuesto, pero para este ranking no la he tenido tanto en consideración, sino como un elemento más de la ecuación. Así que ponte tu chupa más glamurosa, cálzate unas buenas botas y prepárate lo más fuerte que tengas para beber, porque vamos a comenzar. La historia real de Mike Ness es la de alguien que, en el 90% de los casos, debería haber acabado muerto antes de los 27 años de una sobredosis, un accidente de coche o tiroteado en una redada. Pero afortunadamente estamos ya casi en 2026 y Mike sigue aquí con nosotros. Expulsado de su casa con 15 años, se convirtió en un criminal adolescente que alternaba las drogas con delitos menores, hasta que fue arrestado por posesión, lastrando la trayectoria inicial de los esenciales Social Distortion. Citando al propio artista, empecé desde abajo y terminé cayendo aún más bajo. Sin embargo, su voluntad es de las que forjan dinastías para perdurar, y dejando toda esa vida atrás, acabó convirtiéndose en el músico que soy, destilando autenticidad e integridad a borbotones. Pocos tipos encontraréis que luzcan con tanto estilo una camiseta de tirantes, mientras nos cuenta a través de sus canciones historias de caída y redención, amores prohibidos o sencillamente sobre la vida y la muerte. Si echáramos en una fórmula una pizca de un pirata del siglo XVIII, una lágrima de un poeta francés del romanticismo, el hechizo de un cíngaro nómada y el tupé de un rocker de la década de los 50 del siglo pasado, el resultado solamente podría ser Willy DeVille. Maldito entre los malditos, como lo fue su admirado Baudelaire, hablamos de un músico que era demasiado auténtico para triunfar masivamente, aunque por cualidades no sería. Se trataba de alguien con una gran sensibilidad cuyas letras, parafraseándole, en ocasiones hablaban de cosas de las que nosotros nunca habíamos oído hablar. Muchas personas tienen una imagen equivocada de lo que fue este genial artista, porque tuvieron constancia de su existencia a través de la canción que grabó con Mark Knopfler para el film La princesa prometida. Pero eso es solo una pequeña anécdota en su trayectoria. Se trata de un músico que tocó casi todos los estilos posibles, combinándolos con el rock y el pop y que salió vencedor. Uno de esos artistas que jamás te acabas y que, cuando has escuchado toda su obra, sigues descubriendo matices que te llevan a la casilla de salida de nuevo. Hablar del Rey Lagarto y no caer en los lugares comunes habituales es extremadamente difícil. La película de Oliver Stone, tan divertida como poco realista, forjó una imagen para toda una generación de un tipo completamente pasado de vueltas que no dejó de pifiarla una y otra vez mientras grababa música maravillosa. Pero Jim Morrison fue algo mucho más complejo que eso. En una época donde todo el mundo pretendía ser profeta, místico, filósofo y mesías, él fue todo eso y además una estrella del rock en toda la envergadura de la palabra. Morrison compitió con colosos como los Beatles y los Stones, Jimi Hendrix o Janis Joplin, todos ellos merecedores de estar también representados aquí. Y aún así, su figura perdura como la del guía de toda una generación en América, que, con uno de sus bailes chamánicos en el escenario, era capaz de desplegar más magia y atraer más seguidores que todos los santones hippies, maharishis y mediums juntos de esa era. Consciente de su genialidad y al mismo tiempo sintiéndose culpable por no sentirse plenamente feliz con el destino que le había tocado, sus inseguridades y contradicciones corroboran que se trataba de un humano con las características de un dios pagano. Kurt Cobain es el perfecto ejemplo que me viene a la cabeza cuando decía en la intro de este vídeo que un verdadero líder no busca serlo, sencillamente lo es de forma natural y ya está. Pero en el caso del genio de Seattle, la cosa va incluso más allá. Él rechazaba rotundamente ese liderazgo y lo manifestó en público en múltiples ocasiones.
Sin embargo, el aura que emanaba de Kurt es algo que se tiene o no se tiene, y él, qué duda cabe, la tenía. El propio Anthony Kiedis lo decía en la canción Tearjerker, que le dedicó en el magnífico disco One Hot Minute. La primera vez que te vi, estaba sentado detrás del escenario con un vestido, un perfecto desastre. Cuando vemos imágenes de él con pantalones rotos y jerseys 3 tallas más grandes, no hay una pose deliberada, sino que sencillamente era como vestía en la vida real, al igual que su pelo desaliñado y su barba de varios días no era fruto de una imagen estudiada. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo le imitaron, lo cual generaba en él un desasosiego enorme al pensar que no habían entendido su mensaje sobre la importancia de ser uno mismo. Su triste pérdida no hizo más que aumentar su figura, que ya ha alcanzado proporciones mitológicas. Pero para quienes tuvimos la suerte de vivir su fugaz paso por este plano existencial, sabemos que este tipo sencillamente desplegaba una atracción casi imposible de explicar. Dejemos que de nuevo sea el vocalista de Red Hot Chili Peppers quien lo defina. No sé por qué todo el mundo se siente tan cerca de este tipo. De alguna forma rara, él era amado, simpático e inofensivo. A pesar de todos sus chillidos y toda su oscuridad, era encantador. Y de un extremo nos vamos a otro, ya que no se me ocurre otro músico que sea capaz de generar tan buenas vibraciones con su voz y su personalidad arrolladora. El que a veces ha sido definido como Bugs Bunny con genitales, es uno de esos tipos que oyes gritar y esbozas ya una sonrisa. Al igual que otros integrantes de esta lista, un solo gesto suyo despliega más encanto y magia que la carrera entera de muchos otros artistas. Y con ello me refiero a que sus movimientos en el escenario son un sello inconfundible de un estilo que ha sido imitado muchas veces pero jamás superado. Pero estamos hablando de un tipo para el que reinar en los escenarios de todo el mundo no es suficiente, y a lo largo de su vida se ha dedicado a la caligrafía japonesa, ha sido técnico de emergencias médicas en Nueva York, ha escalado montañas enormes, ha practicado artes marciales y hecho montones de cosas más. Y es que cuando te vistes con las ropas más estrafalarias posibles y aún así sigues manteniendo intacto todo tu poder de atracción, es que se trata de alguien muy, muy especial. En este canal ya hemos hablado largo y tendido sobre la música de Queen en los 2 vídeos que le hemos dedicado a su discografía, los cuales te recomiendo que veas si no lo has hecho ya. Entre las muchas definiciones que podrían darse sobre qué es el carisma o ser carismático, una de ellas sería hacer cosas que vistas en otras personas podrían resultar ridículas y sin embargo, cuando las hace uno de estos colosos resultan maravillosas. Y eso y mucho más era lo que hacía Freddie Mercury. Porque si ahora me dijeran que voy a ver a un tipo con bigote, dando pasos de ballet por un escenario, vestido de forma extraña, probablemente pensaría que es una broma. Pero después veo imágenes de Freddie haciendo eso y me parece grandioso. Y no estamos hablando de alguien que debido a su fama y poder hubiera decidido crear ese personaje, sabiendo que cualquier cosa que hiciera sería bienvenida por los fans, sino que Mercury fue siempre así. El glamour y el estilo venían de serie, y siendo un completo desconocido, ya caminaba, hablaba y se comportaba como una diva, de acuerdo con lo que nos dice Brian May al respecto. Teniendo en cuenta que, al parecer, era una persona muy tímida, incluso algo retraída en el ámbito privado, resulta todavía más chocante el contraste con este comportamiento antes y después de convertirse en una estrella, lo cual nos demuestra una vez más que la autenticidad también es un ingrediente esencial para el carisma. Hablar sobre Ozzy pocos meses después de su desaparición se hace todavía muy duro. El hueco que ha dejado su marcha es de los que no se pueden llenar y no volveremos a ver a nadie que sea capaz de transmitir tanto como él, dando palmadas desde el escenario con su sonrisa. Como él mismo reconocía en su elemental autobiografía, se trataba de alguien torpe, olvidadizo, bocazas y con varios trastornos psicológicos, y a pesar de todo eso, su presencia y su voz arrasaban allá por donde fuera. Recuerdo que la primera vez que lo vi fue en el vídeo de Crazy Train, con ese peinado tan extraño para la época, y ya entonces me pareció que estaba descubriendo a alguien diferente, único. Y eso que todavía me quedaba por conocer toda su historia con Black Sabbath y muchas otras más. Preguntaos si en estos tiempos que corren la gente sería capaz de indultar a un rockero que decapitara aves de un mordisco o que intentara estrangular a su esposa en un estado de enajenación total causado por las drogas. Pero a Ozzy se le perdonaba todo porque la gente lo amaba. Nadie mejor que él mismo para definirse. He sido el rey y he sido el payaso.
Ahora, ni siquiera las alas rotas pueden retenerme. Soy libre otra vez. El bufón de la corona rota, esta vez no seré yo el que ame en vano. Quizás algunos os preguntéis por qué Keith está aquí y no Mick Jagger. Adoro a los dos, por supuesto, pero el guitarrista siempre me ha parecido mucho más genuino en el modo en el que afronta las cosas y tenía que decantarme por uno solo. Estamos hablando de un tipo que incluso a sus 81 años sigue derrochando elegancia y actitud a raudales. Y si no me creéis, echad un vistazo a imágenes de la última gira de los Stones y comprobadlo por vosotros mismos. Una de las cosas que me resultan más atractivas de Keith Richards es que siempre se ha mantenido íntegro y fiel a sus principios. Entre sus posicionamientos más sonados está tildar como un honor despreciable el que Mick Jagger fuera nombrado caballero del Imperio Británico, decir que Elton John solamente sabía componer canciones para rubias muertas, o conseguir que Donald Trump fuera expulsado en 1989 de su propio edificio en un evento patrocinado por él. Esta misma actitud la hemos podido ver también trasladada al ámbito musical, ya que Keith Richards, a diferencia de otros músicos veteranos que se mueren por colaborar con la estrellita del momento, solamente ha tocado con artistas que realmente le importan, como Muddy Waters, Jerry Lee Lewis o Chuck Berry. Y lo mejor de todo es que el gran Keith sigue estando muy en forma musicalmente, porque el último disco de los Rolling Stones es excelente y está repleto de riffs característicos del que es, para mí, la mayor leyenda viva del rock and roll actual. Pronto van a cumplirse 10 años desde la muerte de Lemmy, pero su legado sigue intacto y muy presente en la vida de muchos de nosotros. Y cuando hablo de su legado no me refiero solamente a su música, sino a su filosofía de vida, su espíritu incomparable. Se trata de una persona que vivió como pensó, algo extremadamente difícil de conseguir, especialmente cuando te dedicas al ingrato negocio del rock and roll. Y su sabiduría se plasma más allá de la letra de sus canciones, habiendo dejado muchas perlas sobre ella en su fundamental biografía y en los cientos de entrevistas que dio a lo largo de los años. Su característica voz no estaba hecha para cantar canciones de amor, como él mismo dijo, pero creó una marca inconfundible y muy difícil de imitar si no quieres acabar con la garganta completamente destrozada. Y también su forma de tocar el bajo era diferente a la de la mayoría de los bajistas, siendo ya absolutamente icónica su pose en el escenario con su Rickenbacker a media altura y el micrófono apuntando hacia abajo. Por desgracia, en los últimos años hemos tenido que ver a mucho farsante llevando la camiseta de Motorhead solamente para aparentar ser cool, cuando la música de la banda les importa poco o nada. Pero es que el carisma de Lemmy y sus chicos es tan grande que comprendo que esta pobre gente quiera tomar un poco prestado para compensar el que a ellos les falta. Lemmy se fue de este mundo con 70 años recién cumplidos, pero siendo completamente coherente con su filosofía vital, con estilo y actitud rockera, como tenía que ser en alguien nacido para perder que vivió para ganar. Hacer una lista así comporta siempre dejar fuera ciertos nombres a priori imprescindibles, como Chuck Berry, Axl Rose, Bon Scott, Johnny Cash o Eddie Cochran, entre otros. Pero para mí, todos ellos son tan grandes que merecerían ocupar el primer puesto en otros universos paralelos en los que se hagan listas así. Sin embargo, hasta ellos mismos muy probablemente estarían de acuerdo en que el número uno indiscutible es de quien hablaremos a continuación. He escogido esta frase de las muchas que Elvis dijo, porque creo que resume mejor que nadie lo que él era, un hombre tocado por la vara divina. La voz definitiva que emanaba del interior de un tipo con la apariencia física de un modelo de la Grecia clásica. No importa la época de su trayectoria a la que nos remitamos, tanto si es el rocker adolescente de sus inicios, como el más recatado cantante de gospel, el enfundado en cuero del 68 o el de la etapa final en Las Vegas. Su presencia escénica y vocal es definitiva. El productor discográfico Felton Jarvis lo definió así. Cuando Elvis Presley entraba en una habitación, era como si el aire mismo cambiara. La atmósfera se electrizaba, cargada de una presencia indefinible que llamaba la atención. Su carisma era palpable, una fuerza tangible que los demás podían percibir incluso antes de verlo. Su influencia en la imagen y el sonido del rock and roll es inabarcable y se extiende ya desde hace más de 70 años. Pero no solamente se reduce a ese ámbito, sino que estamos hablando de una figura tan superlativa que se amplía a toda la cultura en general.
Si el rock solamente pudiera tener una voz, si únicamente pudiéramos escoger una imagen para definirlo, para sintetizar toda su esencia en un icono que sirviera para explicarle a alguien ajeno qué significa, yo elegiría a Elvis Presley. Y eso es todo por hoy, que no es poco. Dejad en los comentarios vuestro propio top 10 de rockeros más carismáticos y no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Recordad el consejo que ET le dio a Elliot y sed buenos, pero sin dejar de rockear. Salud y rock and roll.